Impresiones. Muy buenos días. ¿Cómo está, César Armando? Un abrazo inmenso. Tenemos pendiente ese partido de ping-pong. Sí, sí, Vayan, sí. vayan entrenando, que ahora que ganemos al Consejo de Participación, vamos a inaugurar ahí la silla vacía jugando ping-pong. El Bueno, café sin bueno. rosca, el que pierde. Muchísimas gracias. Recuerden, sí, Allen Verdera, sí, candidato al Consejo de Participación. Para los que no me conocen, casillero número 2 en la papeleta de hombres. Mire, yo soy abogado, ¿no? Y como abogado siempre voy a ser respetuoso al derecho, siempre voy a ser respetuoso a los procedimientos. Hasta ahora, toda esta alaraca que hemos escuchado, estos absurdos, no nos han notificado nada. Entonces, cuando me notifiquen, pues supuestamente con alguna denuncia o estas tonterías, daremos la respuesta siempre apegados del derecho y ahí sí destaparemos la verdad de quienes están detrás, ¿no? Eso yo siempre digo hasta en mi audiencia, ¿no? Cuando el ladra tiene cuatro patas y mueve la cola, estamos seguros que es perro o perra. Claro. Y en derecho no podemos hablar sobre presupuestos, hay que hablar sobre acciones afirmativas. En el momento en que nos notifiquen oficialmente, ahí pues atenderemos esas solicitudes siempre de parte de las instituciones, no de XXY que quieren generarse conocimiento, cuando saben que ni los conocen en su barrio, ¿no? Entonces, no nos merece, la verdad, mayor comentario. Yo creo que hay que volver a tomar lo importante, ¿no? La gente necesita, por fin, acabar con estas mentiras, estos engaños. Lo que usted hablaba ahorita, ¿no? Guillermo Lazo parece ese niño bobo, no parece que hay otro, que se inventaba amigos, ¿no? Se inventaba el amigo bueno, el amigo malo, y al final los dos amigos inventados lo terminaban dejando barajado porque cae mal. Claro. ¿No? Entonces él se inventa una ficción de que el país está bien, va y habla tonterías fuera del país, diciendo frases, cifras absurdas, que supuestamente hay algo bueno, y cuando viene al país se inventa el enemigo malo, ¿no? Dice que todos los problemas son por culpa del narcotráfico, que todos los problemas, que todos quienes vamos a votar no, somos narcodelincuentes, corruptos, y la verdad de todo es que la única gran corrupción que existe ahora, que se está develando y que no se ha hecho nada tampoco, es la que involucra al propio presidente Lazo y a miembros de su familia. Esa es la gran verdad y es importante darse cuenta que todos estos elementos distractores, y sobre todo en este caso a este humilde servidor que estoy ahorita de candidato, tenemos que volver al debate de lo importante, de las propuestas, de cómo vamos a cambiar este país, cómo vamos a resolver los problemas de seguridad, de inmigración, imagínense. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la violencia? El Lazo ha construido más que en ningún país en el mundo, imagínense. Salimos titulares, elecciones más violentas del mundo. 12 atentados y muertes a candidatos. Eso es lo que genera Guillermo Lazo. Desgracias, muertes. Entonces, todos los elementos distractores, no nos debemos engañar, ecuatorianos, amigos. Tenemos que saber hacia dónde vamos, cuáles van a ser los proyectos del Consejo de Participación, cuáles van a ser los proyectos de las candidaturas para recuperar las instituciones, para recuperar el país. Efectivamente, y una de las cosas que el Consejo de Participación Ciudadana, al cual usted está postulando, debería hacer es prevenir la corrupción. No necesitamos de secretarías de anticorrupción que se crean, que pasan informes y resulta que ahora ya no valen los informes porque ahí le están nombrando al señor presidente de la República y a todo su grupo más cerrado. Eh, Esto debería ser el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿qué opinión le merece al doctor Albert Vera que no se haya hecho nada de esto, sino solamente dedicarse al tema de los concursos para las autoridades de control? Mire, eso es gravísimo y algo que me olvidaba por parte del CNE también. No, nadie pues dice ni habla de que no tuviésemos a Lazo si se hubiese aplicado la ley. Él y su familia que tienen empresas offshore que incumplen permanentemente hasta el mínimo reglamento para poder ser candidato, hasta el día de hoy no hubiesen sido candidatos si ahí sí se aplicase la ley de forma irrestricta. Lo de la
el observatorio o lo de la Comisión Anticorrupción es una sinvergüencería. Y eso desde el Consejo de Participación, recuerden que tenemos participación ciudadana, control social y elección de autoridades. Vamos a fiscalizar, vamos a denunciar todos los actos de corrupción cometidos por Guillermo Lasso, por su familia, por los horrores que no son ad honorem, que han sido los más grandes pillos que ha tenido este país desde Carondelet. Y eso, discúlpeme, pero hay que decirlo de forma clara. Primero se inventaron este puesto que no existe en la ley para poder hacer tráfico de influencias. Hay que recordar cómo cada uno de estos grandes señores han tenido que huir y van a tener que huir porque todos están involucrados en temas de corrupción. Absolutamente todos. Hemos escuchado grabaciones que llaman a ejercer tráfico de influencias y pedir que se pongan a ciertas personas. Ya descubrimos que no avanza ese proceso. Cómo se feriaban puestos en las aduanas, en Petroecuador. Ahora sucede en el Ministerio de Agricultura. Ahora, sumado a todo esto, el tema del gran padrino que involucra de forma directa a la familia del presidente Lasso. Eso sí, y en eso soy muy puntual, que ahora, claro, ahora como es la ley del embudo, ¿no? Ahora como les toca, a ellos no les gusta. ¿No? Porque siempre, y esa ha sido la postura en derecho que siempre hemos tenido, que se debe juzgar en los tribunales, que todos merecemos el derecho a la presunción de inocencia y ser juzgados ante jueces imparciales. Pero como ellos mismos han fomentado el influjo psíquico a través de su fiscal 10/20, recuerden que Lasso fue uno de los pioneros en generar persecución política a través de los medios judiciales, que lo hacen hasta ahora con la Corte Constitucional y la descalificación del Consejo de Participación. Ellos son víctimas de sus propias mentiras, de su propio odio, y en la vida todo se devuelve. Y en este caso, aún así, pese a que hay evidentes muestras de que se han cometido actos, horrores, insisto, siempre tiene que ser marcado o dentro del marco de la legalidad. Que se investigue. Ahora criticado, pues que dé la cara, pues que diga dónde está su cuñado y que hable a ver qué ocurre. Y es lamentable, querido Armando, que da ruedas de prensa, perdón, no ruedas de prensa, da entrevistas sin dejar que ningún periodista le pregunte, solo uno que va, y encima da entrevistas para salir a defender a su familia. Pero no dice nada cuando mueren más de 5.000 personas en este país. No da un solo comentario cuando observamos que no hay dinero para atención en salud. No dice nada, se queda callado frente a los más de 100.000 migrantes que ha fabricado Guillermo Lasso. Esa es la única obra emblemática de este presidente. Generar sufrimiento, generar muerte, generar migración. Pero ahí no salen a decir nada. Los medios tocan a su familiar, ahí sí, inmediatamente. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que tanto criticaban, que obligaron a los medios de comunicación a conectarse a esa rueda de prensa, a esa entrevista. Ahí sí nadie dice nada. ¿Dónde están los observatorios pues, de derechos humanos, de derecho a la comunicación, de libertad de expresión? Entonces, ¿dónde está este señor dando una rueda de prensa frente a todos los medios para que puedan interpelarlo y puedan preguntarle qué está haciendo con el dinero de los ecuatorianos? Por esto es importantísimo el Consejo de Participación, porque dentro del plan de trabajo vamos a ejercer, vamos a darle la voz a los ciudadanos para que le digan a Lasso, deje de llevarse la plata, deje de matarnos, deje de insultarnos. Y a través de acciones concretas, ya sean observatorios, denuncias, presupuestos participativos, obligarlos a que respeten nuestros derechos. Justamente sobre la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los 7 consejeros, hay 4, o mejor dicho, 5 consejeros que están por la reelección. En este caso, ellos no podrían ser reelegidos si en un caso tienen el favor popular. ¿Esto desvirtúa de alguna manera la elección? ¿Tiene alguna otra connotación el hecho de que ellos estén participando en esta elección y estén en la papeleta junto a ustedes? Claro que sí, mira, es gravísimo, porque recuerden que fueron destituidos por el Congreso, por la Asamblea. Ajá. ¿Qué significa? Que claro, esta destitución de la Corte Constitucional
no establece específicamente algún tipo de limitante en el uso y goce de derechos políticos de participación. Sin embargo, la destitución por el juicio político de la Asamblea, esa sí conlleva la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Desde ese punto de vista, algunos de los que están como candidatos del Consejo ahora no van a poder ni siquiera ejercer el cargo en caso de salir electos. Mire, pero ¿qué es lo grave? Que no sé si todos conocemos la historia del rey Midas, ¿no? Este rey que lo que tocaba lo convertía en oro. Nos parece que el presidente Lazo es la versión perversa, la versión antagónica del rey Midas, ¿no? Es como que el hijo bobo malo, ¿no? Del rey Midas, y todo lo que toca lo destruye. Pero cada vez que se ha acercado a un gobierno, el Ecuador sufre. O sea, es terrible. En el 98 provocó 1,5 millones de familias destruidas con la migración y con el feriado bancario. En el 2018, junto a su pana Lenín Moreno, con el 7 veces sí, enterraron la institucionalización del Estado, crearon el trujillato, ¿no? Este ambiente perverso, probablemente lo peor que ha parido el Ecuador, y generaron una falta de institucionalización tan terrible que cambiaron hasta la Corte Constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque la propia Corte Constitucional de Guillermo Lazo y de Trujillo y de Lenín Moreno, ¿qué hacen ellos en una primera sentencia? Se blindan y dicen no, toda la dictadura generada por Trujillo, todos los actos de corrupción, todos los puestos a dedo, todo este desastre que hicieron, lo blindan y dicen no, es todo constitucional. Ellos mismos, esta Corte Constitucional, con el mayor respeto, hay gente muy valiosa ahí, pero esta Corte Constitucional, que era de lujo supuestamente, generó la peor crisis porque blindó el trujillato. ¿De ahí qué hicieron? En otra sentencia, dijeron no, se puede hacer con la Constitución lo que les dé la gana. Pueden hacer o reformas parciales vía asamblea o pueden también llamar a referéndum para cambiar la Constitución. Cuando la Constitución, ¿qué dice? Que estos cambios solo se deben hacer a través de asamblea constituyente. Segundo horror que creó esta Corte Constitucional. Y ahora, con la consulta popular, terminan de matar la institucionalización. Porque como son serviles a Lazo, tuvieron que haber dicho, oiga, señor Lazo, usted está, ya parece que las cabras se le fueron al monte, ya está un poquito para allá, no puede hacer estos cambios, necesita generar una asamblea constituyente. Y ahora como remedio, como los títeres estos paripiratas que tenía Lazo en el Consejo de Participación, ya no les son útiles, ¿no? Por eso le digo, lo que toca destruye, no los utiliza y los vota, ¿ya? Y bien votados también, porque son un poco de pillos. Entonces, los piratas estos me refiero. Entonces ahora la Corte Constitucional, ¿qué dice? Y es gravísimo, en su resolución del día antes de ayer, 4 y 5, numerales 4, 5 y 6, que va ellos, la Corte, designa al vocal de la judicatura. Es decir, la Corte está porque la Corte Constitucional no es que pueda hacer lo que le dé la gana. Eso es una mentira. Vivimos en un país, sobre todo, que tiene una base de legalidad que es la Constitución. ¿Qué dice? Como no sabemos qué va a pasar con la consulta que ellos mismos autorizaron, dicen, esperemos un ratito a ver qué pasa. Mi querido Armando, esto es como que mañana un juez divorcia a alguien y le dice, mire, déjeme ver si le pusieron los cachos o no. Entonces, cuando sepamos bien, ya está bien, yo lo voy a divorciar. Y tenga la sentencia, que está divorciado, pero esperemos a ver que si le pusieron los cachos. O sea, a nivel constitucional, imagínense que los jueces de la corte más alta de este país digan semejantes barbaridades para upar a Guillermo Lazo, es terrible, porque eso es lo que han dicho. Esperemos a ver qué pasa para ver yo qué hago. Porque si gana el sí, igual, pese a que el pueblo haya dicho que sí, nosotros como Corte Constitucional, herencia de Trujillo, esa tara que tienen heredad de Trujillo, igual vamos a hacer lo que nos da la gana, porque vamos a poner al recambio del Consejo de la Judicatura. Pero si gana el no, hay que ver qué también vamos a hacer, porque también vamos a mandar supuestamente sobre los nuevos que sean elegidos o sobre los suplentes que deben ascender en ese momento. Entonces es gravísimo que la Corte Constitucional genere este caos. Y es lamentable porque el país sufre, ¿no? A los ciudadanos nos cuesta.
Ahora, efectivamente es un caos porque he visto que hay algunos consejeros suplentes que han optado por ser candidatos a dignidades seccionales. Entonces ellos no podrían posesionarse. Entonces, ¿a quién van a posicionar como suplentes? ¿O va a quedar acéfalo el Consejo de Participación hasta que se elijan ustedes? Mire el ridículo que nos lleva a vivir Guillermo Lazo, Lenin Moreno, su corte de lujo y toda esta, no sé, pues, es que es lamentable porque esto nos cuesta muertes. Tenemos que estar indignados. No es posible. Imagínense ahorita tenemos un consejo de participación completamente descabezado, cuando era más sensato que la Corte Constitucional en este momento declare la inconstitucionalidad de la consulta. Punto. Se acabó el problema. Y volvemos al tema de legalidad, que los destituya a estos piratas y encima pagado hay algunos que no tenían por qué pagar también, porque se los bajan a los 7, cuando lo que correspondía era bajarse a los 4 que fueron destituidos. Pero como no les conveniente al gobierno dejar a los otros 3, no, me los bajo a todos, unos por acción y otros por omisión. Y encima que dice que en el caso de que haya la consulta, ellos deciden. Lo más sensato era bajarse esta consulta tramposa, que vamos a votar 8 veces no. Y una vez que se baje esto, ¿qué podemos conseguir? Que con los 7 suplentes, con los 7 nombrados suplentes, poder generar, primero, los concursos que faltan, ¿verdad? Y de ahí designar a las autoridades que deben suprimir. Imagínense, ahorita tenemos el contralor al suplente del suplente del suplente. ¿Cómo es posible un país? Y por eso hay corrupción. ¿Cómo es posible que un país que ni siquiera se está generando en ese momento control por parte de la Contraloría podamos subsistir o luchar en contra de la corrupción? Y lo más grave, lo que va más allá, que automáticamente ellos están generando una, si se quiere decir, introducción o ajena en una función del Estado que no le compete. Con otra gravedad, algunos de los, mira, aquí, solo no uso esta palabra mucho, pero a qué estupidez hemos llegado en este país. Esto es solo para los locos, no para cualquiera, como decían en el libro este Lobo Estepario. Hemos llegado al absurdo de que uno de los candidatos, por ejemplo, para esta elección de consejos de participación está por pueblos y nacionalidades. O sea, este pana se declaró Montubio. Ya. Porque resulta que está en la sucesión de los que deberían entrar como suplentes del Consejo de Participación. El Consejo Nacional Electoral, en este caso, no se percató que este individuo está en la lista de suplentes, tiene que asumir en este momento como vocal del Consejo, pero está participando ahora ya no como hombre, ya, perdón, antes participaba como pueblos y nacionalidades. Disculpe, el anterior participó en la papeleta de hombre. Sí. Ahora se declaró Montubio y participa como pueblo y nacionalidad. Bueno, no sabemos si se declaró Montubio, afro, porque el tipo es blanco, ¿no? Blanco mestizo. Ya. Entonces, que no sabemos a qué se habrá hecho y ahora está ¿O será participando como... migrante? No, pero podemos imaginar que en 4 años una persona viene, participa como hombre, quedó, no sé, pues noveno, pero como han destituido a toditos, ahora le toca asumir como suplente. Pero está ahorita participando como pueblos nacionales. Es una vergüenza. Lo que está ocurriendo en el país es una sinvergüencería absoluta y lo lamentable es que esto le cuesta la vida a los ecuatorianos. Sí. Entonces, la propuesta es sencilla. Necesitamos recuperar con valores la confianza, la construcción de confianza. Necesitamos recuperar con capacidad, con conocimiento, que el ciudadano se sienta representado y que no vivamos en estas, yo digo, de 13 tonterías, primero que nadie entiende, y segundo, que nos afecta gravemente a nuestra economía. Imagínense a nivel internacional cómo estamos quedando. Estamos quedando como ya no un país ni siquiera tercermundista, sino un país fracasado. Y eso es gravísimo y eso es gracias, evidentemente, al presidente Guillermo Lasso.
Totalmente de acuerdo, estimado doctor. Y bueno, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Ha sido el doctor Allen Berbera quien está en el casillero número 2 de la papeleta de hombres. Hay que recordar que para votar por los consejeros de participación ciudadana hay tres papeletas, la una de hombres, una de mujeres y una de pueblos y nacionalidades. En la de hombres usted podrá escoger hasta tres candidatos. En la de mujeres hasta por tres candidatas. Y en la de pueblos y nacionalidades hasta por un candidato o candidata. Esto debemos tener en cuenta porque una de las cosas que hemos criticado es que no se ha hecho la socialización justamente de cómo votar en esta elección. Estimado doctor, le dejo con las palabras finales para nuestra audiencia y por qué deberían votar por Allen Berbera. Sí, muchísimas gracias, César Armando, amigos que nos ven. El diagnóstico es terrible. Todos sabemos que tenemos un gobierno que no vive en Marte, vive en Júpiter, ¿verdad? Y que están representando lo que hacen, sufrimiento, dolor. Lo importante es saber que sí hay esperanza. Tenemos que recuperar el país y desde mi caso, desde Allen Verdera, sobre todo vamos con capacidad, sin improvisación, a recuperar nuestros derechos. No vamos a permitir que nuestros derechos sean violentados y vamos a trabajar desde el primer día, sobre todo en territorio. Hay que devolver primero la confianza a los ecuatorianos a través de acciones que representen a cada uno de los ciudadanos, a través de esta gran herramienta que es el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a denunciar, no solo a denunciar, vamos a sentenciar a todos los corruptos de este gobierno que se están robando el dinero a los ecuatorianos. Y ese dinero se debe volver a utilizar para las obras. Ustedes saben que estábamos mejor, todos los que nos ven saben que estábamos mejor y tenemos que devolver la dignidad al Ecuador, que era el milagro ecuatoriano, que era un país en que todos los días contábamos una obra nueva y no contábamos muertos. Así que un mensaje de paz, alegría, conciencia democrática. El 5 de febrero vayan con una pollita sabiendo por quién van a votar, porque son 7 papeletas y con el calor que hace en Guayaquil, por ejemplo, no sé el frío de Quito cómo vaya a estar, o la lluvia, ir sabiendo por quién van a votar. Así que muchísimas gracias, casillero 2 en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana, tu consejero Allen Berbera. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vera, y le esperamos luego del 5 de febrero al ping-pong, así que está hecho, al ping-pong, ¿verdad? hecho el compromiso. Muchísimas gracias al doctor Vera por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos ya en la parte final de nuestro noticiero con las noticias deportivas.